Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión, pues vamos a impartirlo de la mano de nuestros colaboradores de ya de hace tiempo, SDWorks y SAP también. Las personas que nos acompañan os las voy a presentar, además de introducir un poquito el tema, son por un lado Jesús López, Workforce Software Consultant de SDWorks. Bienvenido, Jesús. Muy buenas, buenos días a todos. Además, ya hemos estado juntos aquí compartiendo, iba a decir mesa y mantel, ¿no? Pero es pantalla y conversación. Y también bienvenido a Pablo Cendrera, Business Development Director de EMEA, para EMEA de SAP, que también repite y además a quien conozco de otras vidas anteriores mías. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. Es cierto. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión en la que vamos a hablar pues, de algo que tiene muchas derivadas, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo, que no solo la gestión de turnos, es que hay muchas cosas que hablar detrás de la gestión de tiempos y que además inciden no solo en el tema de la productividad, que sí que ha de hacerlo, sino en algo que ahora mismo pues preocupa y mucho a las empresas en un contexto en el que bueno, pues hay que fidelizar al talento, que es todo lo que tiene que ver con su bienestar también, porque no hay nada mejor que controlar la agenda. Es así, no sé si vosotros habréis tenido ocasión, pero hace poco leía en un periódico los problemas que estaba teniendo un restaurante porque indicaba a sus empleados los horarios un día antes. Eso es de locos, eso no se puede hacer. Y no se puede hacer en un restaurante grande, ni en una cadena hotelera grande, ni en una cadena de producción industrial grande. Para eso tenemos, como os decía, a Jesús y a Pablo, que nos van a introducir un poquito en las vertientes más interesantes de la gestión del tiempo. ¿Vale? Vamos a ello. Jesús, puedes proyectar pantalla, como siempre, y mientras proyectamos os aviso que podréis hacer todas las cuestiones que queráis, podréis enviarlas a través o bien del chat o de la opción de preguntas y respuestas que tenéis aquí habilitado en Zoom. Y, por supuesto, os enviaremos al acabar un enlace para que podáis ver la sesión o compartirla con quien queráis, así como la presentación que van a utilizar Pablo y Jesús. ¿De acuerdo? Así es que nada, espero que os sea interesante y yo estoy aquí, mientras tanto, recogiendo vuestras cuestiones. Adelante, Jesús. Bueno, paso lo que es la agenda, las presentaciones ya las tenemos hechas y bueno, Pablo. Muchas gracias, Jesús. Yo os voy a poner un poco el contexto de cuáles son los antecedentes de nuestra política de gestión de tiempos y cómo enfocamos las organizaciones, la gestión en las organizaciones que tienen necesidades complejas en cuanto a su gestión de tiempo. Necesitan una profundidad de solución mayor que la normal en otra serie de organizaciones que cumplen su gestión de tiempos con herramientas más simples, ¿no? La visión de nuestras soluciones de recursos humanos, de SuccessFactors y todas las soluciones que están a su alrededor, es gestionar todos los procesos que tienen que ver, todos los procesos empresariales que tienen que ver con los empleados, ¿no? No solamente el Departamento de Recursos Humanos, que aspiramos a gestionar absolutamente todos los procesos de recursos humanos, sino también otra serie de procesos cross dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, que involucran a los empleados. Uno de estos procesos es la gestión de los tiempos de los empleados, la gestión de tiempo, gestión de procesos, gestión de turnos, gestión de vacaciones, gestión de todo lo que tiene que ver con los tiempos de los empleados, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús, por favor? Nuestra visión es una visión general de toda la gestión de tiempos y asistencia de los empleados, con las fichas de tiempo, la gestión de todo lo que tiene que ver con sus tiempos, incluidas los procesos que no tienen que ver con recursos humanos e incluido las implicaciones que tienen lo que hacen los empleados en sus tareas diarias en la nómina. Y luego la gestión de del tiempo libre a sí mismo. Y hay toda una serie de funcionalidades cross que tienen que ver con todo esto y tenemos además la capacidad de hacer implementaciones rápidas a través de unas metodologías de implementación que son que están predefinidas para ello. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? La
esta parte de gestión de tiempos, o esta serie de funcionalidades de gestión de tiempos, se podrían visualizar de una manera parecida a esta, como círculos concéntricos de una serie de funcionalidad y una serie de datos que tienen que ver con los empleados y con la configuración de las empresas, que van ampliando la funcionalidad o aplicando, aportando funcionalidad adicional a esta serie de círculos concéntricos. En el centro estaría Employee Central, que es donde residen los datos de los empleados, y la parte de Employee Central Time Off, que tiene que ver con la gestión de ausencias, gestión en los momentos en los cuales el empleado no está trabajando. Después estaría la parte de Employee Central Timesheet, que también está incluida con Employee Central. Luego hemos entregado una nueva funcionalidad que entregamos hace 2 años, que se llama SuccessFactors Time Tracking, que es una hoja de tiempo más con un nivel de funcionalidad mayor. Y por encima de todo esto está propiedad intelectual de terceras empresas que complementan toda la funcionalidad de SuccessFactors aportando cobertura a toda una serie de necesidades que puedan tener distintas tipologías de empresas. Lo que yo recomendaría en cada caso es que hablemos, ya sea con nosotros, ya sea con algún partner que sea experto, como es DWorks, en gestión de tiempos y gestión de turnos, para ver cuál es la funcionalidad que se necesita en cada una de las organizaciones y, por lo tanto, cuáles son las soluciones que la cubren de mejor manera. De lo que vamos a hablar ahora es de la capa exterior, y un producto de terceros, si puedes pasar a la siguiente, por favor, que se llama Workforce Software. Workforce Software es una solution extension de SAP y, por tanto, esto quiere decir que SAP es el que gestiona el contrato con este tipo de soluciones. Aportan, por lo tanto, con un solo contrato o con una ampliación con el contrato que nuestros clientes tienen con nosotros, podrían contratar esta solución. Nosotros gestionaríamos el soporte de este tipo de soluciones y acompasamos nuestros releases de funcionalidad o más bien, este tipo de soluciones acompasan sus releases de funcionalidad con los nuestros, de manera que siempre hay una integración perfecta entre las últimas versiones de nuestras soluciones y este tipo de soluciones, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Workforce Software es una solución que lleva con nosotros 10 años. Llevamos 10 años, lleva 10 años como partner nuestro, lleva 5 años como Solution Extension, que es el máximo nivel de integración con nuestras soluciones, y incorpora toda una serie de funcionalidades adicionales a la gestión de tiempos de SAP. Nuestros clientes la valoran francamente bien año tras año, y esa es la razón por la cual tenemos un partnership desde hace tantos años con Workforce Software. Pasa a la siguiente, por favor. Y por último, es una solución que utilizan muchos millones de usuarios en todo el mundo. Ya veis ahí más de 1000 y pico organizaciones en un montón de países, y algunas de las principales marcas de todos los tamaños, desde empresas muy pequeñas hasta empresas tremendamente grandes, utilizan esta solución cuando requieren de una funcionalidad adicional para su gestión de tiempos y turnos. Ahora Jesús os va a contar un poco más de las soluciones en sí mismas, cómo funcionan, cómo se configuran, cómo se complementan, e incluso haceros una demostración de alguna de ellas. Efectivamente. Así que os dejo con Jesús. Muchas gracias. Vale, gracias, Pablo. Pues efectivamente vamos a hablar de Workforce Software Time Accelerator, qué es, cómo se implementa, cómo puede ayudar a las empresas, y vamos a hacer una demostración del sistema. Lo primero, antes de hablar de qué es Workforce Software Time Accelerator, me gustaría contextualizar. Workforce Software a nivel general es uno de los programas más completos a nivel mundial, sino el que más para gestionar personas a nivel general. Tiene adaptaciones infinitas, ya que soporta empresas por todo el mundo, en donde hablamos de diferentes legislaciones, diferentes tipologías de empleados y, al fin y al cabo, infinidad de variables diferentes.
Workforce Software como programa también pues, tiene un montón o diversidad de módulos, en donde hablamos de módulos de programación de empleados, donde hablamos de módulos de analítica avanzada de KPI y otros muchos más módulos. Pero la base de todo el programa es el módulo de tiempo y asistencias. Entonces, Workforce Software Time Accelerator es la configuración hecha, la configuración establecida del módulo de tiempo y asistencia, cumpliendo con la legislación española, es decir, con el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, con Workforce Software Time Accelerator, el módulo de tiempo y asistencia tiene predefinida la configuración para que cualquier empresa en España cumpla con la ley en cuanto a gestión de tiempos. Evidentemente, esto luego se tiene que adaptar a la realidad de la propia empresa, porque Workforce Software Time Accelerator es compatible con cualquier tipología de empresa y con cualquier tipología de empleados que tengamos dentro de esta empresa, bien sean tiempo completo, tiempo parcial, menores de edad, y por supuesto también hay que adaptar esto a la realidad de la empresa en cuanto a calendarios laborales, por ejemplo, o además definir lo que es las funcionalidades que queremos que cada tipología de empleado, cada tipo de empleado tenga en su menú. Por lo tanto, Workforce Software Time Accelerator lo que nos ofrece es estar preparados en todo lo que se refiere a tiempo y asistencias para cumplir con la ley, con el Estatuto de los Trabajadores, así como a nivel de auditorías. Además, tiene el valor añadido de estar en el lugar correcto, de estar preparado para poder llegar donde la empresa quiera llegar, bien ahora o bien en un periodo de 3, 5 o 15 años, en todo lo que se refiere a gestión de personas y a gestión de datos utilizando sistemas informáticos. ¿Qué incluye Workforce Software Time Accelerator? Pues bueno, si hablamos de tiempo y asistencia, estamos hablando de fichajes y registro de esos fichajes a nivel de empleado. Hablamos también del control de horas, cuales quieran que sean las horas, normales, extras, de ausencia, nocturnas, cualquier tipología de horas, y su traducción en pagos en todas las casuísticas, como decía antes, día, tarde, noche, festivos, en función de si es en un sitio o en otro, o tipología de empleados, tiempo parcial, tiempo completo, menores de edad, cualquier tipología. Además, incluye importantes funcionalidades, como pueden ser los cambios retroactivos o las ediciones grupales de fichajes, que veremos ahora después en la demostración. Y lo más importante, tras ese control de horas y su traducción en pago, el envío de toda esa información al sistema de nóminas. Además, referente a planificación y ausencia, pues hablamos de planificación, decirle a los empleados básicamente cuándo tienen que venir a trabajar, bien tengan turnos normales, tengan turnos rotativos, tengan turnos por ciclos complejos, en donde hay hay semanas de turnos de mañana, tarde o noche, que varían de días básicamente entre semanas. Todo eso está recogido. Además, a gestión de ausencias, pues bueno, los empleados, pues evidentemente pueden gestionar todas sus ausencias donde y cuando quieran. Hablamos de vacaciones, de enfermedades, de gestión de efectivos. Y luego, pues a nivel de roles, informes y funcionalidades, hablamos de tipologías de empleados. Por lo tanto, cada tipología de empleado tendrá funcionalidades específicas, tendrá menús específicos. Y de reportes, exactamente igual. Cada tipología de empleados tendrá reportes específicos para esa tipología de empleados, en donde, entre otras cosas, se encuentra una sección completa de reportes de auditoría. Además, se incluye una aplicación móvil para que los empleados pues, básicamente puedan gestionar dónde y cuando quieran. Lo más importante, conexiones. Si se va a implementar un módulo de tiempo y asistencia, se reciben los empleados por parte de la empresa y luego, tras ese control, tras esa gestión, tras esa valoración de horas, se envía toda esa información al sistema de pagos o de nóminas. ¿Cómo ayuda, por lo tanto, Workforce Software Time Accelerator a las empresas? Pues bueno, hablamos de tres vertientes. Por una parte, estamos hablando de automatización, pero automatización de todo. Se establecen unas reglas, un marco legal y básicamente unas reglas del juego en las cuales el sistema va a funcionar. Por lo tanto, control, valoración de horas, envío de horas, todo eso es automático y en base a las reglas establecidas. Bien sea, como decíamos antes, día, tarde, noche, diferente tipología de empleados, diferente tipología de empresas, todo eso está establecido una vez que se establecen las reglas del juego, básicamente, en el sistema. Además, a nivel de experiencia de empleado, todos los empleados ven incrementada su experiencia, ya que todo está dentro de un sistema con unas reglas y todo está registrado dentro del sistema. Es decir, a nivel de empleado se puede consultar la planificación, el tiempo libre, horas extras, se puede planificar y gestionar. Si yo quiero a nivel de empleado solicitar qué hacer con mi tiempo, con mis ausencias, qué hacer con mis horas extras, todas esas solicitudes se envían a través del manager por una comunicación interna que queda registrada. El manager
recibe esa comunicación interna, aprueba, rechaza esas solicitudes, pero todo queda registrado. Nos olvidamos del manager me dijo que me iba a aprobar estas vacaciones, que me iba a compensar las horas libres de hoy, la semana que viene, todo registrado dentro. A nivel de administrador, pues bueno, puedes supervisar absolutamente todo dentro del sistema. Por lo tanto, pues hablamos de una gestión de tiempo a otro nivel de reportes, otro nivel de auditoría, y además consideramos un primer paso para cumplir con ese requerimiento legal, pero se puede llegar hasta donde la empresa quiera llegar. Y como decía antes, bien ahora o bien dentro de determinado tiempo, ya que la base estaría establecida. ¿Se quiere hablar dentro de un tiempo de planificación avanzada de empleados en base a trabajos que se realizan en la empresa o en base a KPIs que la empresa maneja? Se puede incorporar en un futuro. ¿Se quiere hablar en un futuro de módulos avanzados de análisis de KPI? Se incorporan en un futuro. Módulos de comunicación interna y formación de empleados se incorporan en un futuro. Igualmente, la base de tiempo y asistencia actualmente se quiere establecer en el Estatuto de los Trabajadores y dentro de un tiempo llevar a convenio colectivo o acuerdos de empresa. Igualmente se puede hacer. Básicamente el límite lo va a marcar el cliente. ¿Cómo se implementa o cómo es el proceso de implementación? Pues bueno, pues hablamos de un proceso de implementación de 31 días laborables, en donde los primeros 7 días van a ser para aglutinar requerimientos, esas especificaciones que nos van a llevar a la realidad de la propia empresa, esos calendarios laborales específicos de esa empresa, esas funcionalidades que quiero aplicar a la tipología de empleados que yo tengo en mi empresa. Todas esas cosas se hacen en 7 días. Luego pasamos a una fase de construcción de 12 días en donde se hace una configuración, donde se hace un testeo interno y en donde además se ayuda a la empresa a preparar la fase de validación. Luego se pasa a la fase de validación propiamente dicha, que serían otros 12 días, en donde se comienza con una formación de los usuarios para que sepan cómo gestionar el sistema, cómo testearlo y cómo usarlo en un futuro, y la validación propiamente dicha. Y por último se concluye con una fase de 5 días de desarrollo, en donde básicamente lo que se hace es que se pasar todo a producción, es decir, la puesta en marcha en producción en cuanto a sistema y en cuanto a empleados se refiere. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, perdón, la pregunta la hemos dejado para el final. Vamos a pasar ahora para ver el sistema. Entonces, pues lo que vamos a hacer es vamos a acceder al sistema y además vamos a acceder al sistema con 3 tipologías de empleados. Primeramente voy a acceder con un empleado, luego voy a acceder con un manager y luego voy a acceder con un administrador. Por lo tanto, ahora mismo estoy entrando al sistema como un empleado. Además, vamos a simular un acceso desde el dispositivo móvil, como sería seguramente la forma en la que los empleados accedieran diariamente. Y bueno, lo primero, recordar, menús que tenemos se dan en función de lo que la empresa quiera establecer. Accesos rápidos que vemos aquí son configurables a nivel personal de los propios empleados. Es decir, yo como empleado establezco qué accesos rápidos quiero tener aquí. ¿Qué tenemos en el sistema? Pues bueno, lo primero que tenemos es un asistente en donde se me indican acciones que el empleado tiene que llevar a cabo. Vamos a verlas ahora después, porque lo primero, cuando empezamos a trabajar, lo primero es fichar. Hoy estamos a martes 25 de abril, son las 13:18 y aquí es donde tengo mi reloj para fichar, es donde yo inicio mi jornada laboral, luego inicio un descanso, finalizo un descanso y finalizo mi jornada laboral. ¿A qué hora tenía que fichar hoy? Pues bueno, aquí abajo veo mi programa. Tengo una semana, puedo avanzar o retroceder semanas, pero hoy 25 de abril tenía que haber empezado a trabajar hace 3 minutos exactamente. Tenía el horario de 13:15 a 21:15, 8 horas. Por lo tanto, vamos tarde, ya 4 minutos, vamos a fichar. Bueno, pues ya hemos fichado. ¿Qué es lo que me dice el sistema? Primeramente me dice que no tengo activada la geolocalización. ¿Se puede activar la geolocalización? Por supuesto. Sería una de las opciones activar la geolocalización o bien la empresa determinar que quiere poner un reloj digital a la entrada de los centros de trabajo para que los empleados tengan que hacer el fichaje allí. Todo eso es a definir por parte de la empresa. ¿Qué pasa con esos 4 minutos que he fichado tarde? Pues bien, igualmente es configurable a nivel de empresa. Se habla de conceptos de redondeo y periodos de gracia, es decir, le decimos al sistema o la empresa establece si le quiere redondear esos 3, 4, 6, los minutos que quiera, antes o después los quiere llevar a horas en punto o a horas, o a redondearlos a nivel de hora. E igualmente decirle al sistema si queremos aplicar periodos de gracia, es decir, le permitimos a los empleados llegar tarde X minutos. ¿Vale? Por lo tanto, ya he hecho mi fichaje 4 minutos tarde, por cierto, y aquí es donde tengo el reloj, aquí es donde tengo la programación. El siguiente menú que tengo es el registro horario, es decir,
todos los fichajes que hago se me van al final al registro horario, a mi registro de horas. Ahí es donde van a parar los fichajes. Dentro de ese registro horario, que accederemos ahora después en detalle, es donde tengo avisos a nivel de empleados relevantes, es donde el propio empleado puede ver los cálculos de las horas, de sus deducciones de descanso, de los cálculos de trabajo nocturno. Todo eso está disponible a nivel de empleado para que el empleado, entre otras cosas, tenga toda esa información clara. Ahora veremos en detalle el registro horario y el asistente con las acciones a tomar. ¿Qué más accesos rápidos tengo aquí? Pues bueno, aunque yo tengo aquí el menú de calendario y desde el menú de calendario el empleado siempre puede solicitar su tiempo libre, hay un acceso rápido para solicitar tiempo libre. ¿Cuáles son los criterios de tiempo libre que se pueden solicitar? Pues exactamente los mismos que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores, básicamente. ¿Cuáles son los bancos de tiempos libres que tiene el empleado? Aquí tengo un resumen. Tengo el saldo de vacaciones. Podría tener el saldo de horas extras en el caso en el que el empleado hubiera hecho horas extras y las tuviera ahí pendientes para solicitar. ¿Cómo se solicita? En este caso vamos a simular una petición de vacaciones. Pues solicito vacaciones, solicito la fecha en la cual quiero las vacaciones, es decir, me voy a poner la primera semana de mayo, el 3 de mayo, hasta el 3 de mayo. Pulso siguiente. Automáticamente el sistema me va a hacer el cálculo, es decir, yo tenía 23 días libres, estoy cogiendo uno, me quedarán 22 días libres. Le doy a enviar y esa petición ya la ha recibido el manager. Luego, cuando entremos como manager, veremos esa petición. Como veis, ahora mismo el saldo no ha sido actualizado, entre otras cosas, porque el manager todavía no lo ha aprobado. Bien, permitidme ahora que entre simulando el acceso de navegador, porque quiero entrar al registro horario y quiero que veáis bien esta información. Bien, este es el registro horario. Esto es un pequeño resumen en donde, entre otras cosas, ya veis el fichaje que hemos hecho y aquí se ve un resumen de los días previos. Pero aquí en el asistente se indican acciones que el empleado ha de tomar. Es decir, este empleado el día 18 de abril trabajó 3 horas más de las normales. Todos los empleados saben cuándo trabajan más horas de las normales, pero el sistema además nos dice o le dice a los empleados que han trabajado X horas de más y por lo tanto tienen que tomar una acción al respecto. Vamos a acceder al registro horario, lo cual podríamos hacer desde aquí o desde aquí, igualmente desde el menú del registro horario. Entonces voy a acceder al registro horario del empleado y lo que vamos a hacer es explicar el registro horario a través de diferentes semanas y luego vamos a tomar acción del día 18. Bien, como veis el registro horario entra directamente, este es el registro horario, entra a la fecha de día de hoy, pero permitidme, como os decía, que naveguemos hasta la primera semana para explicaros todas las opciones. Esta parte superior es el registro horario, es decir, aquí vienen todos los fichajes que el empleado ha hecho, los clock-in, los clock-out que ha hecho en el reloj digital. Aquí abajo, como veis, tengo un menú de programación, es decir, cuándo me dijo mi manager que teníamos o cuándo le dijo el manager al empleado que tenía que trabajar. Como veis, durante toda la semana tenía que trabajar de 9 a 5 de la tarde. Sus fichajes fueron de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde, menos el viernes, porque era festivo. ¿Ok? Es una semana limpia, no hay ninguna incidencia, todo está limpio. Pasemos a la siguiente semana, semana del 10 de abril. Como veis, el empleado tenía que trabajar de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde todos los días, a excepción del miércoles 12, en donde tenía trabajo de 5:30 de la tarde a 1:30 de la madrugada. Trabajo nocturno implica eso. Los fichajes del empleado, si nos fijamos durante el lunes, fueron de 9 a 5, martes de 9 a 5 y el miércoles efectivamente de 5:30 a 1:30 de la madrugada. Parémonos en el miércoles. ¿Qué pasa? ¿Cómo el sistema calcula esos trabajos, esa deducción de descanso, ese trabajo nocturno? Pues, como os comentaba antes, en esta pestaña de resultados, el sistema tiene calculado a la perfección la deducción de descanso o trabajo nocturno o tipología de horas, en función además del tipo de empleado. Si nos fijamos en el día 10 y el día 11, en donde el empleado trabajó 8 horas en horario de mañana, es un empleado a tiempo completo, por lo tanto 6 horas y media de trabajo o más conllevan un descanso mínimo de 15 minutos. ¿Podría ser superior a 15 minutos? Por supuesto, si así la empresa los quiere establecer, pero ahora mismo está establecido en base al Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, si os fijáis, durante el día 10 y el día 11, el sistema automáticamente ha restado ese cuarto de hora, ese cuarto de hora, ese 0,25 de hora, de la hora regular trabajada, y así lo refleja. Si el empleado tuviera menos de 18 años, por lo tanto, sería el mínimo legal 30 minutos para cada 4 horas y media trabajadas o más, pues deduciría esa media hora.
a no ser que la empresa igualmente quisiera establecer otras deducciones. Se podría hacer igualmente. Lo que os quiero reflejar es que el sistema automáticamente calcula en función del tipo de hora, en función de la tipología de empleado. El día 12, por lo tanto, que fue el día en cuestión donde hubo trabajo nocturno, el sistema automáticamente sabe la cantidad de horas que son horas regulares, sabe la cantidad de horas que son horas de trabajo nocturno, calificadas con 1,20 con 1,20 horas por cada hora de trabajo nocturno, y además resta el descanso donde aplica, es decir, en este caso el descanso lo aplicó dentro del horario nocturno, ya que a las 6 horas y media estaba dentro de horario nocturno. El manager, además, aquí en la pestaña de resultados, puede tener otras columnas, como por ejemplo el índice de pago por cada hora. Por lo tanto, puede tener más información valiosa. Bien, una vez aclarado el tema de las deducciones, los descansos y el trabajo nocturno, vayamos al jueves. El jueves, si os dais cuenta, tiene un aviso. ¿Qué aviso es el que sabe? El que sale si el empleado trabajó de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que fue exactamente el tiempo planificado. Pues bueno, si os dais cuenta, el empleado no ha tenido un descanso de 12 horas entre turnos. Exactamente igual que si el empleado hubiera trabajado más de 9 horas diarias, más de 40 horas semanales. Todo ese tipo de normativa recogida en el Estatuto de los Trabajadores está automáticamente implementado a nivel de avisos. Además, como decimos siempre, puede ser modificable a nivel de empresa siempre que se estime. ¿Dónde están todos esos avisos a nivel de empleado? Pues en la pestaña mensajes vienen clasificados todos esos avisos, clasificados además por nivel de gravedad y por fecha. Entonces aquí recogemos los avisos y ese día tenemos claro que el empleado no descansó ese día. ¿Qué pasó el viernes 14? Pues parece ser que el empleado no fichó. Y aquí me dice el aviso que el empleado no fichó. No existe tiempo para esa jornada o falta tiempo de entrada o salida. ¿Puede el empleado arreglar esta falta de fichaje, este fichaje impar que separa? ¿Qué falta? No porque así se ha querido configurar en este sistema. Se ha querido configurar que sea el manager esa persona encargada de poder corregir fichajes impares o falta de fichajes. Si se quisiera habilitar para que el empleado lo pudiera corregir él mismo, podría habilitarse, pero en este caso se ha decidido no habilitar esta funcionalidad. Bien, pasemos a la tercera semana, que es la semana en donde tenemos una acción que tomar. Eso es lo que nos decía la pantalla de inicio. Este día, el martes 18, el empleado ha trabajado 3 horas más, ya que tenía que trabajar de 9 a 5 y ha trabajado de 9 a 8. ¿Qué acciones se pueden tomar? Pues bueno, en este caso, el sistema se ha configurado para que sea el empleado la persona que decida qué hacer con esas horas extra. Yo le puedo decir al sistema que de 5 a 6 quiero que se me pague esa hora como hora extra pagada. Y además, esas otras 2 horas que hay, tenerlas dentro de un banco para en un futuro poder quitarme horas de mi calendario de trabajo. Esta es la forma en la cual el sistema se ha configurado. Y además se ha configurado igualmente que una vez que el empleado hace esta petición, sea el manager la persona que tenga que aprobar estos requerimientos, es decir, aprobar ese pago de la hora extra, aprobar esas 2 horas de banco que el empleado, una vez aprobadas, verá en su banco de saldo de horas extra y podrá hacer uso de ellas a través de la pantalla de inicio, como hemos visto antes, simplemente indicando el motivo de quiero coger las horas extras que tengo en el banco. Igualmente, el sistema podría haber sido configurado para que automáticamente todas las horas extras sean consideradas horas extras pagadas o horas extras compensadas. O igualmente, podría haber sido configurado para que sea el manager la persona que decida qué se hace con esas horas extras. Todas esas pequeñas configuraciones, esos pequeños detalles para llevar a la realidad de la empresa son las cosas que se establecen durante la primera fase de requerimientos. Otra incidencia que tuvo este empleado, pues el viernes 21 no fichó directamente. ¿Puede corregirlo? Pues bueno, como decía anteriormente, en base a la funcionalidad que hemos habilitado, no puede corregir esa funcionalidad. Eso lo corregirá el manager posteriormente, como ahora veremos. Bien, si avanzamos de semana, vamos a la semana actual, en donde ayer el empleado trabajó de 9 a 5 y en donde el fichaje actual que hemos hecho hace unos minutos. Por parte del empleado, si os dais cuenta, vamos al menú principal. ¿Recordáis el aviso de la acción que tenía que tomar? Ya la ha tomado, por lo tanto ese aviso ya está. Otras funcionalidades interesantes a nivel de empleado, informes. Imaginad que el manager le pregunta al empleado cuándo trabajó, cuándo fichó durante el mes de enero.
A lo mejor se va a acordar el pobre empleado de cuáles fueron sus horarios exactos de fichaje durante el mes de enero. Todos esos informes, como decíamos antes, hay un importante paquete de informes a nivel de empleado y entre ellos, uno de ellos son los fichajes de empleado. Por ejemplo, aquí el empleado ve cuáles fueron sus fichajes durante el mes de enero o cuáles han sido sus registros durante el mes de abril, donde fichó, pero además había festivo, en donde además ha tenido registros de horas extras pagadas, horas extras compensadas, etcétera. Estas serían, digamos, las funcionalidades principales que queríamos mostraros a nivel de empleado. Creo que ha llegado el momento de salir del sistema a nivel de empleado y hacer el acceso a nivel de manager. Bien, el acceso igual desde cualquier dispositivo, desde navegador. Yo ahora voy a entrar como un manager y volvemos a lo mismo de antes. ¿Cuáles son las funcionalidades que tiene el manager? Aquellas que se hayan querido establecer. Ahora haré un repaso de ellas. ¿Cuál es la pantalla de inicio que ve el manager? Aquella que el manager a nivel personal haya querido establecerse. Bien, como veis, el reloj para fichar, el acceso rápido de programación, del resumen de la timesheet, de la solicitud de tiempo libre o el registro de horas son iguales que a nivel de empleado. Luego hablaremos y nos centraremos sobre el menú de excepciones y sobre las acciones que tiene que tomar el manager. Antes, permitidme que os enseñe las funcionalidades típicas que puede hacer un manager. A nivel de programación, pues el manager evidentemente puede ver su calendario, pero también podrá ver el de los empleados o el de los grupos que tenga establecido. Además, es el manager la persona que gestiona las programaciones de los empleados, es decir, el que le dice a los empleados cuándo tienen que venir a trabajar en base a los programas que haya creados en el sistema. El manager, igualmente, tiene un menú de tiempo libre en donde va a poder gestionar su tiempo libre, bien a través de ese menú, bien a través del acceso rápido, pero es el manager la persona que recibe las solicitudes de tiempo libre. ¿Recordáis la solicitud de vacaciones que ha enviado antes la empleada? Está aquí, pendiente de aprobar. Pero el manager puede acceder a esa solicitud también a través del menú y lo más importante, todas las solicitudes de tipología de solicitudes que sean, bien sea de tiempo libre, bien sean de horas extras, todo queda registrado en el sistema, todo queda clasificado y todo queda siempre disponible para poder hacer la revisión y que no haya lugar a dudas ni lugar a confusiones. Registros horarios. El manager evidentemente tendrá acceso a su registro horario o a su reloj, lo cual tiene los accesos rápidos aquí, pero igualmente tendrá acceso a los registros horarios a nivel de empleado o a nivel de grupos que veremos ahora. Igualmente el manager será la persona encargada de aprobar los registros horarios a nivel de empleado. Por lo tanto, es el manager esa persona que aprueba los registros horarios, que da el OK a esos registros horarios de empleado. A nivel de informes hablaremos ahora después, os enseñaré algunos informes interesantes para manager. Y a nivel de administración se ha habilitado lo que es una mensajería de grupo y un mantenimiento y creación de programas, la creación de los programas para poder luego asignárselos a los empleados. Es decir, esos programas con ciclos, con rotaciones más o menos complejas, da igual, el manager puede crearlas directamente. Bien, centrémonos en el menú de excepciones y en el asistente. Excepciones, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos los avisos, además por tipologías, de los cuales el manager tiene que ser consciente. ¿Recordáis el fichaje impar que tenía Diana? Pues aquí tiene el manager ese aviso. ¿Quiere corregirlo? Pues simplemente acceder al registro de Diana aquí y corregirlo. Advertencias. ¿Recordáis todos esos mensajes? El empleado no ha descansado 12 horas entre turnos. El empleado ha trabajado más de 9 horas durante un día. Están aquí clasificados en advertencia. Además, el día 21, si recordáis, Diana no fichó. Pero es que tampoco parece ser que hubo algún problema y otro empleado no fichó y otro empleado no fichó. Es decir, hay 3 empleados que no han fichado el día 21. Ahora lo vamos a corregir. ¿Qué otra información hay a nivel de excepciones? Pues bueno, información. ¿Recordáis las 3 horas que el empleado ha trabajado de más? Están aquí registradas. Y aquí está el aviso con la petición que el manager tiene que aprobar. Ahora hablaremos de esto. Bien, vayamos al día 21. ¿Recordáis ese fichaje en el cual no han fichado 3 empleados? ¿Vale? Imaginaros que la empresa no ha querido habilitar el reloj a nivel de empleado, ha querido establecer un reloj físico a la entrada de las instalaciones. Hay un día por el cual ese reloj físico ha tenido algún problema y no tenemos 3 empleados que no han fichado, tenemos 550 empleados que no han fichado. Imaginaros ir empleado por empleado corrigiendo ese fichaje, sería una locura. Pues bueno, para eso tenemos el registro horario de grupos, en donde en 30 segundos podemos corregir ese tipo de incidencias que pueda haber.
Simplemente seleccionamos un día, seleccionamos un grupo de empleados que en este caso tiene 8 empleados, podría tener 300, y aquí están los 3 empleados que no han fichado ese día. Imaginaros que tuviéramos una lista inmensa. Simplemente pulsando aquí seleccionaríamos todos los empleados para corregir el fichaje. En este caso seleccionamos los 3, le decimos al sistema que queremos agregar una entrada diaria ese día y además que queremos agregar una entrada diaria a nivel de grupo en vez de empleado por empleado. Es decir, que yo sé que ese día los empleados entraron a las 9 de la mañana y salieron a las 5 de la tarde. Le doy a guardar al sistema. El sistema ya ha reguardado y simplemente voy a la pantalla de inicio y eso ya ha sido corregido. ¿Qué más acciones tiene el empleado ahora mismo pendientes aquí que tomar? Pues bueno, recordáis esas 3 horas que ha pedido Diana, una como pago y las otras como horas extras. Pues aquí entro simplemente y las acepto, le doy el OK. ¿Recordáis las vacaciones que solicitó el empleado? Igualmente aquí están, puedo aprobar o puedo rechazar. Simplemente un clic y esas vacaciones ya quedan registradas dentro de tiempo libre en gestiones anteriores. Bien, a nivel de manager me gustaría hablaros de informes, porque ya a nivel de manager tenemos más cantidad de informes, en este caso a nivel de gerente hay una amplitud de informes brutal. Informes importantes, pues que estarían bien, por ejemplo, imaginar que el manager quiere ver en función de ciertos empleados, en función de sus códigos de pago, es decir, cuáles han sido los chequeos en función de empleados. Pues bueno, podremos sacar un informe de todo un equipo con más o menos empleados, en donde saquemos un informe de ciertas horas, de ciertos criterios. Pues aquí se puede ver el informe. Veamos igualmente otro informe en donde podamos hacer una comparativa de lo que el empleado ha fichado y de lo que ha sido enviado al sistema de pago, es decir, ha sido enviado a nómina. Como veis, por ejemplo, este empleado durante el mes de enero trabajó una semana de noches, luego trabajó una semana de tardes, otra semana también de tardes con otro horario, otra semana de mañana. Bien, pues estos fichajes que a nivel de empleado es entrada y salida, a nivel de nóminas, como decimos, el sistema calcula absolutamente todo. Hubo trabajo nocturno 4 horas, hubo luego un descanso de 15 minutos, luego hubo otras horas de trabajo nocturno, ¿veis? Y todo va desgranado línea a línea, bien sea en trabajo nocturno, bien sea trabajo regular, descanso, etcétera, etcétera. Bien, este sería el recorrido a nivel de manager. Para concluir, lo que nos queda sería acceder a nivel de administrador para ver las funcionalidades que un administrador puede tener y cuáles son los informes de un administrador. En este caso voy a entrar como el administrador 1048, accedo al sistema y lo de siempre, funcionalidades del administrador a definir, accesos rápidos del administrador a definir por él mismo. En este caso el administrador ha decidido quitarse el reloj de chequear, ha decidido quitarse su calendario de programa o acceso rápido al registro horario. Aquí a nivel de excepciones o a nivel de acciones a tomar, evidentemente tendrá diferentes acciones porque tendrá diferentes empleados asignados, pero bueno, todo eso es configurable. Lo que quiero enseñaros es a nivel de funcionalidades, por ejemplo, el tema del registro horario. El manager aprueba los registros horarios de los empleados, pero es el administrador típicamente el que hace el procesamiento del fin del periodo de pago. Esta funcionalidad típicamente se lleva a nivel de administrador. A nivel de administración, pues bueno, se ha definido que sea el manager, esa persona encargada de, el administrador, perdón, esa persona encargada de administrar las delegaciones, administrar los usuarios, importación de datos. Todo ese tipo de funcionalidades se decide asignar a este administrador. A nivel de informes, pues el menú de informes es muchísimo más amplio, en donde se incorporan muchas más opciones a nivel de informes, pero hay una sección entera dedicada a informes de auditoría, en donde el administrador pues, tendrá acceso a estos famosos informes de auditoría, en donde se puede ver las horas por registro horario de un determinado empleado, bien sea ese registro horario que lo haya introducido uno u otro usuario, donde se ven las acciones, en donde se ve el origen de la información, los tiempos, la dirección IP incluso. Igualmente hay informes de auditoría para ver qué usuario ha sido el que ha modificado esos registros horarios introducidos. Es decir, auditoría de registros horarios para el usuario que cambió el registro horario de un determinado usuario. Igualmente, se establece quién es el usuario, esa dirección IP que ha realizado esas modificaciones.
Igualmente tenemos informes de auditorías para quienes han sido los usuarios quienes han asignado la programación, es decir, los calendarios de trabajo a estos usuarios, en donde igualmente viene detallado pues, a fecha, usuarios, acciones, fechas, direcciones de IP, cuáles han sido los usuarios encargados de enviar esa programación a los empleados. Y bueno, por mi parte, este es el recorrido que queríamos mostrar a nivel de empleado, de manager y de administrador. Creo que es hora de volver a la presentación y bueno, hora de resolver quizá alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Jesús, a los dos, de hecho, muchísimas gracias. Yo, según estaba escuchando, me estaba acordando de alguna jornada a la que he asistido recientemente sobre compliance laboral y, en concreto, una de ellas en la que se hablaba de las prioridades que tiene este año la inspección de trabajo. Y una de ellas es precisamente el control horario. ¿Y cómo afina la inspección para que la carga de la prueba que tiene que aportar la empresa pues esté absolutamente justificada y con trazabilidad? De hecho, incluso están pidiendo los registros de los servidores. Sí, para los fichajes, pues eso, a través de en línea y tal. Y bueno, pues ya te digo, escuchándoos a vosotros, digo, esto es lo que hay detrás de la visita de los señores de negro, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Efectivamente, pues todos esos Es así. reportes están a un clic. Como decía al principio, esa parte es muy importante, pero también está la otra parte en la que permites organizar mucho mejor y con un impacto en productividad y en bienestar que no es nada desdeñable, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que equilibrar todas las patas. Yo tengo alguna pregunta, Jesús. La primera es, ¿con qué sistemas se puede integrar esta solución? ¿Con qué sistemas, en este caso de SAP, ¿no? Que hemos tenido a Cendrera con nosotros? Vale, pues básicamente es que el sistema, digamos, máster de empleado y el sistema de nómina puede ser diferente. O sea, básicamente existen soluciones estándar de SAP para integración con datos de empleado en SuccessFactors, Employee Central y luego SuccessFactors Employee Central Payroll para nómina. Pero igualmente otros sistemas on-prem como SAP HCM también tiene soluciones a medida. Por lo tanto, hay diversidad de opciones y a priori ninguna limitación. Vale. Por correo me ha llegado una pregunta, porque también estoy atenta al correo, que sé que algunos de vosotros me hacéis llegar las cuestiones a través de ahí. Esta es de Ana. Y dice si es posible configurar calendarios de trabajo locales para cada centro de trabajo. Pero en grupos de empresas, pues esto, ¿cómo se Sí, implementa? ¿Se totalmente. De puede? hecho, sí tenemos un cliente puede tener diferentes multitud de plantas, de centros de trabajo y bueno, sabemos todos cómo funciona España, donde tenemos calendarios autonómicos, locales, festivos locales, por lo tanto, claro. En ese sentido, simplemente el cliente facilita los calendarios laborales a utilizar. ¿Y el Digamos. sistema cuántas tipologías de empleado permite? ¿Hay un número determinado o es infinito? ¿Part-time, full-time? No, a priori no, tampoco. No hay ninguna limitación. Igualmente, la herramienta pues, es 100% configurable a nivel de tipología de empresa, de sector y luego esa tipología de empleados dentro de cada empresa. A nivel de empleado, como bien dices, de tiempo completo, tiempo parcial, o menores de edad, en prácticas, cualquier tipología de empleado. Pero es que luego igualmente cualquier tipología de tipo de empleado, es decir, grupo empleado, grupo manager, grupo administrador, flexibilidad absoluta. Te digo, estamos ante una herramienta que posiblemente sea de las más, sino la que más flexibilidad aporta a nivel de configuración a nivel mundial. Y en cuanto a implantación, a mí siempre me gusta preguntar por los tiempos de implantación, porque quizás una de las grandes dudas que tienen los profesionales que seguramente hoy nos están escuchando es de, oye, sí, pero esto, ¿cuánto tiempo lleva? Porque... El proceso estándar es definido en 31 días, en las fases que hemos comentado de recopilación de información, de configuración, de validación y de desarrollo. Es un tiempo que está establecido. Esa es la gran ventaja de Workforce Software Time Accelerator, que tenemos, digamos, ese módulo de tiempos de asistencia paquetizado para cumplir con esa normativa española, con ese estatuto de los trabajadores españoles, para hacerlo de esa forma una implantación récord, básicamente rápida, récord y cumplir. Luego de ahí, como siempre decimos, el límite lo pone el cliente, básicamente. ¿Y el tiempo de adopción por parte de las personas?
a partir de que está puesta a su disposición la herramienta, y esta parte que tiene mucho que ver con los usos y costumbres y con la parte cultural, más o menos tenéis alguna información sobre cuánto se extiende en el tiempo. ¿Me preguntas a nivel de en cuánto tiempo tarda un empleado en sentirse cómodo con la herramienta, el manejo? Eso Ya es. ya la habéis visto. Si es que es sota caballo rey, acceso rápido y además es la empresa la que marca las funcionalidades que cada empleado tiene o no tiene que tener. Y luego, evidentemente, hay unos procesos de formación en donde pues, se forma a los empleados y el funcionamiento es que es sencillo. Podemos decir básicamente que es exactamente lo mismo que manejar cualquier otra aplicación, cualquier otra cosa. De hecho, es mecánico. Las normas están ahí, no te van a dar aviso. Podemos hablar de, durante el proceso de formación se establece, tal cual. Esta mañana, que yo también estaba en otra jornada en la que ha hablado la directora general de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, hablaba de posibles novedades laborales. Claro, ahora ya en el corto plazo no, porque el cambio de gobierno nos va a impedir eso, ¿no? Pero de seguir, habría. La plataforma, ¿de qué manera, o sea, cuánto de ágil es en incorporar esos nuevos novedades legislativas en el caso de que llegaran? Por Hombre, ejemplo, con la ley de familias va a haber seguro cambios que van a incidir en la parte de conciliación y, por lo tanto, de flexibilidad. todas esas incorporaciones normativas, evidentemente, es para verlo en detalle. Me explico. No es lo mismo a lo mejor cambiar un mínimo legal de un descanso, que en Claro. vez de 6 horas y media de trabajo más sean 15 minutos el mínimo legal, que ahora a lo mejor haya una normativa de 350 nuevos requerimientos. Pues todo eso se hace, evidentemente, pero es imposible de calibrar. Tendríamos que verlo También es cierto que las normativas vienen con un plazo razonable, en algunos casos la mayoría, de implantación, y eso da tiempo, efectivamente. pero para hacerlo de manera fiable, quizá no hay que correr demasiado en estas cosas, sino hacerlo para evitarte luego problemas, ¿no? Y la última pregunta que tengo, esta es mía, ¿vale? Y perdonad que las anteriores no he dicho quién las ha hecho, disculpadme, esta vez voy un poco acelerada. Perdonad, la última es... ¿qué mantenimiento puede tener en la herramienta, sabiendo que, bueno, pues que los departamentos de recursos humanos están como están, hasta arriba de retos, por no decir marrones, ¿no? Y cómo tienen que estar pendientes de que la herramienta, bueno, pues esté ahí a pleno rendimiento. Bueno, a ver, evidentemente se configura para establecer unas reglas dentro de lo que es la herramienta, dentro del módulo, de los módulos, para que eso funcione automáticamente. Podríamos hablar más bien del nuevo requerimiento, más que no Vale. funcione en ese sentido. Y en ese sentido yo creo que hay que balancear, me explico. Habrá una serie de funcionalidades que cierta tipología de empleados, pienso en el administrador, pueda realizar dentro del soporte. Es decir, o por ejemplo el manager, quiero crear un nuevo turno de trabajo, de rotación, un nuevo programa, es instantáneo, lo hace el manager, lo hace el administrador, lo asigna. O luego cosas más, incorporaciones que digamos que sean de un perfil más técnico, más de programación, en donde pues eso sí evidentemente nosotros como SDWord se proporcionan estos servicios de soporte, pero ya son cosas que evidentemente a nivel de usuario no se puede hacer, que es donde habría que tocar código de programación de la propia herramienta o cosas así. He dicho que esta era la última, pero es que pensando en lo que me estabas diciendo y otras respuestas que has dado anteriormente, me queda una última. Esta sí ya sería la última. Todos los temas de KPIs. Yo creo que un sistema de gestión del tiempo lo que aporta es una buena parte de la analítica que necesita recursos humanos para correlacionar con otras cosas, con otros procesos de negocio, y para pues, refrendar muchas de las políticas que lleva a cabo. No sé ahí cómo de sofisticados pueden llegar a ser esos KPIs, Jesús. La respuesta sería infinito, es decir, hay módulos específicos dentro de Workforce Software de analítica avanzada de KPIs, pero es que detrás de eso hay módulos más bien de KPI básicos, y antes de eso igual tenemos un menú, unas opciones, un paquete estandarizado de reportes que difícilmente me puedo imaginar un requerimiento más avanzado o más específico en cuanto a esos reportes. Es decir, es brutal. La capacidad de análisis que hay simplemente con los módulos estandarizados es brutal, pero insisto, el límite lo pone el cliente. Hay módulos específicos de analítica avanzada de KPIs. En algún caso me gustaría plantear una jornada precisamente solo sobre KPIs de recursos humanos, que creo que puede ser muy interesante. Pues Sí. a ver, un momentito que veo que hay aquí
Mira, pregunta ¿ves? Ahora me llega otra pregunta de la audiencia de Ignacio en esta ocasión. Dice, ¿se puede asignar tiempo a proyectos de forma que sirva de entrada para facturación? Claro. Evidentemente, las entradas que hemos visto a nivel de tiempo, clocks, no sé, dentro del registro horario, se han visto entradas. Nosotros se pueden crear diferentes entradas dentro de lo que es la herramienta, se llaman paycode o códigos de pago. Igual que tenemos los de ausencia, se pueden configurar diferentes códigos de pago. Entonces, pues se selecciona un código u otro código para hacer esas Ignacio entradas. habla de CECO. Ignacio habla aquí de CECO u órdenes. ¿De CECO u órdenes? Perdón. Sí, los tipos de pago, me imagino que será, vamos, los... Claro, efectivamente, cada código de pago tiene asociado una tipología de pago, exactamente igual que el reloj. Por Vale. ejemplo, el código de pago reloj tiene asociado unos ratios de pago si estamos hablando de mañana o estamos hablando de trabajo nocturno. Para todas esas cosas están, por supuesto, es flexibilidad absoluta. Vale, de acuerdo. Estupendo, pues ahora ya sí, ahora ya no hay más preguntas. Gracias por soportar el tercer grado. Yo la verdad es que me pongo en vuestro lugar y digo, lo hacéis todo muy bien. Es de agradecer. Muchas Gracias gracias a vosotros. por tu tiempo, por la exhaustividad de la presentación, por eso, por responder las respuestas y por todo. A vosotros también por estar con nosotros. Ya sabéis, como os decía al principio, os enviaremos la sesión, la documentación compartida por Jesús y por supuesto pues estamos a vuestra disposición, tanto ellos como nosotros. Cualquier duda, nos contactáis y nos vemos en un siguiente webinar. Un abrazo a todos y buen día. Gracias. Muy buen día. Chao. Adiós.